solamente Julio el que va a hablar. Recuerden que ustedes son los que tienen que defender sus puntos. En el ejercicio 3.4 de la página 67, seguimos con el tema de MRUA. En este ejercicio nos pide a la pelota de la figura 3.21, que es una pelotita que va subiendo en un triángulo, en una rampla, es una rampla esta. Nos dice, se le imparte una velocidad inicial de 16 metros sobre segundo. Luego nos dice que en la parte más baja del plano inclinado, 2 segundos más tarde, sigue moviéndose sobre el plano con una velocidad solo de 4 metros sobre segundo. Nos están pidiendo cuál es la aceleración y yo le voy a preguntar así al azar, no voy a estar diciendo, usted sabe que debe defender sus puntos de participación. ¿Qué tipo de movimiento podemos deducir con solo el hecho de ver las velocidades? ¿Cómo va a ser ese movimiento? Habíamos visto dos tipos. ¿Cómo va a ser ese movimiento? Vamos a tratar de que sus participaciones sean rápidas. El primero que lo sepa es el primero que va a opinar, porque después por eso es que perdemos tiempo. Yo ya lo he notado, porque yo pregunto y se quedan callados. Vamos a ver por ahí entonces. MRUA. Ya sabemos que es MRUA, pero yo les estoy pidiendo del análisis. Yo me acuerdo que uno era progresivo, exactamente, pero el otro no me acuerdo. Ajá, vamos a ver la otra palabra. Constante. La aceleración es constante porque es MRUA. Sigue presentando, porfa, Julio. Ah, perdón. Julio tiene ahí la idea. Uniforme. Vamos, ¿cuál era la Uniforme. otra palabra? No, uniforme es porque su aceleración es constante, no cambia en todo el trayecto. ¿Qué otra palabra? Progresivo, ¿y cuál era el otro? Movimiento retardado. Retardado, muy bien. Dorian y Julio me prestaron atención, y Eduardo también. Retardado, ¿qué significa eso? Significa que, ¿qué pasa con respecto a la última velocidad, la velocidad final? Va a ser ¿cómo? Era de 16 y luego bajó a 4. ¿Qué pasó con la velocidad? Disminuyó. Disminuyó. Cuando la velocidad final disminuye, se va a producir un movimiento retardado. Significa que se va a producir una desaceleración. Pregunta, ¿cuál es el signo de la desaceleración? No es negativo. Exactamente, ¿verdad? Emilia, es una aceleración Victoria también. negativa. Así necesito que esto tome acción. Entonces, lo primero que hacemos es encontrar los datos. Vamos a ver ahí, alguien que me diga cuál es el primer dato que nos da el ejercicio. Velocidad inicial. Nos da la velocidad inicial. ¿De cuánto fue? 16 metros. 16 metros. Muy bien. ¿Cuál otro es el dato? El tiempo. Nos dan un tiempo. Nos dice que en la parte más alta y 2 segundos más tarde se sigue moviendo sobre el plano. Entonces ese es el tiempo. El primer tiempo que nos dan ahí es un tiempo de 2 segundos. ¿Hacia dónde se va moviendo esa pelota? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Eso es bien importante. El movimiento se va haciendo hacia arriba y es un movimiento retardado. Va disminuyendo la velocidad. Muy bien. Luego, la velocidad final. ¿Cuál fue la velocidad final? Al cabo de los 2 segundos. ¿Cuál fue esa velocidad? 4 metros sobre segundo. 4 metros sobre segundo. Muy bien. ¿Qué me están preguntando? ¿Cuál es ¿Cuál es la aceleración? ¿Y qué significa que me estén preguntando por la aceleración? ¿Qué es la aceleración? ¿Qué es la aceleración? Es el cambio de velocidad. Excelente, El cambio de Obed. velocidad. Excelente. Nos están pidiendo el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Excelente, muy bien. Entonces, ahí vamos a identificar cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar. Allí Julio me tiene que colocar las 4 fórmulas, ¿verdad? Y los demás también. Las 4 fórmulas que nosotros veíamos, ¿cuáles eran? ¿Quién me quiere decir una? Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo.
Si ustedes se fijan, esta fórmula es la que podemos aplicar porque nos dan velocidad final, tenemos la velocidad inicial y tenemos el tiempo de la velocidad final. Eso es bien importante también, ¿sí? Muy bien, entonces, sencillo, ya tenemos nuestra fórmula como la hizo su compañero, despejamos para la aceleración y nos queda la velocidad final menos la velocidad inicial con entre el tiempo, ¿verdad? La velocidad final, ¿de cuánto era? De 4 metros sobre segundo. La inicial era de 16 entre el intervalo de tiempo que era de 2. Julio, si lo puede bajar un poquito. Ayúdeme, Julio. Muy bien, entonces aquí 4 menos 16 nos va a quedar en términos de negativo 12, ¿verdad? Ahora, metros sobre segundo al cuadrado, ¿qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a copiar, ¿verdad? Porque estamos hablando de la misma unidad. Si yo tuviera aquí unidades diferentes, significa que el ejercicio está malo. Esa también es una orientación para saber si lo que estamos haciendo es correcto. Si yo tengo las mismas unidades, yo puedo sumar y puedo restar. Si no tengo las mismas, no puedo trabajar con ellas. Entonces, 4 menos 16 me da 12 metros sobre segundo. Aquí el tiempo es de 2 segundos. ¿Qué regla vamos a aplicar aquí? ¿Les dije yo? ¿Qué regla vamos a aplicar? ¿Qué regla? O alguien que me le explique. ¿Por qué de metros sobre segundo entre segundo me da metros sobre segundo al cuadrado? ¿Por qué? Porque están las cifras de los 2 segundos y los de metros sobre segundo. Y al final, como hay 2, entonces se pone al cuadrado. Es que como hay 3 S, solo puede cancelar, no puede cancelar la otra, entonces. Porque le faltaría uno. Hay algo más todavía. Vamos a ver, recuérdense. ¿Hacemos? ¿Lorenzo? Que sí, que solo puede cancelar 2 porque son el 3 S. Vamos a ver a alguien más. Sí, es único en forma de división, creo. Ajá, muy bien, Carlos. Con esto, Carlos David. creo que se llama método. Yo lo conocía por método de orejita, pero. Ajá, exactamente, el método de la Sí, orejita el método o el de método oreja. de la división, como dijo su compañero, se pone como una fracción y se hace el medio con el medio y los medios con los medios y los extremos con los extremos. Ya vamos a ir haciendo uno de los ejercicios. La respuesta es correcta. Muy bien, vamos ahora con la siguiente. Vamos al 3.5, ¿lo tiene ahí Julio? Sería importante que usted, si le cuesta la clase, vaya haciendo los ejercicios a mediados de la semana, porque los vamos a ir discutiendo, ya no va a tener tareas para el viernes y aparte usted va a ir opinando, van a ir presentando y si no saben algo, pues lo dicen. Muy bien, vamos ahora con el otro entonces. Preguntas ahí está ahí. Si ustedes se fijan que fuera un plano inclinado no influyó para nada, ¿verdad? Lo resolvimos como un ejercicio MRUA normal. Muy bien, muy bien. En el siguiente tenemos, en el problema 3.4, o sea, el problema anterior, ¿cuál es el desplazamiento máximo desde la parte inferior y cuál es la velocidad al cabo de los 4 segundos después de haber salido de la parte inferior? Muy bien. Preguntas. ¿Por qué me está preguntando el ejercicio? ¿Qué debo encontrar? El desplazamiento. El desplazamiento. Ajá, ¿qué más? Velocidad. La velocidad final. La velocidad final, ¿verdad? Epa, pero ¿y no era que la velocidad final ya la teníamos? ¿Quién me explica ahí qué fue lo que pasó? Porque ya habíamos encontrado en el ejercicio 3.4 que me decía que la velocidad era de 4 metros sobre segundo. ¿Y por qué ahora el ejercicio me pide otra velocidad? Tiene otro tiempo. Sí. Tiene otro tiempo, ¿verdad? Exacto, tiene otro tiempo. En eso tienen que fijarse. La velocidad que me daba antes era la velocidad al cabo de 2 segundos.
Profe, después cuando termine el compañero, le podría presentar yo. Aquí yo lo hice de otra forma, pero ¿le dio me la dio igual misma? que el libro. Sí, Bueno, vamos a ver. Entonces, hijos, es diferente, ¿verdad? Me están pidiendo uno, pero este desplazamiento es diferente. ¿Qué desplazamiento me está pidiendo el ejercicio? Es diferente el desplazamiento. ¿Qué desplazamiento me está pidiendo? Leámoslo. En el problema dice cuál es esto. En el problema dice cuál es el desplazamiento máximo. Recordemos que el objeto va subiendo y habíamos hablado que el movimiento era retardado, significa que iba disminuyendo la velocidad hasta un punto que iba a ser ¿qué velocidad? Si la velocidad iba de 16 era un movimiento retardado, va subiendo y al llegar al punto máximo, ¿cuál va a ser la velocidad? De 0. Va a ser de 0. La velocidad en el punto máximo es de 0. Ese es uno de los primeros datos que me da el ejercicio. Por eso es importante saber si el movimiento es progresivo o el movimiento es retardado. La pelotita va subiendo hasta la cúspide, en donde la velocidad va a llegar a 0. Pero ese no es el detalle. Estábamos hablando primero del desplazamiento. Entonces, ¿qué desplazamiento me están pidiendo? El desplazamiento máximo. El desplazamiento máximo. Entonces, recordemos que ya encontramos la aceleración. Pregunta, ¿cuáles son los datos de ese ejercicio? Vamos. La aceleración y el tiempo. La aceleración, que ya la habíamos encontrado en el ejercicio anterior, que era de negativo 6 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Qué más nos dan? El tiempo. Me dan, me dice que cuál es la velocidad 4 segundos después de salir de la parte inferior. Me dan un tiempo. Y ese tiempo es de... Vamos a ver. Me dan un tiempo de 4 segundos. Ahí tiene un errorcillo su compañero. ¿Por qué? Porque el tiempo es de 4 segundos. Y creo que... vamos a ver. La respuesta. Quiero ver la respuesta. Pues la respuesta la tiene correcta. Bueno. Vamos a ver ahí quién nos ayuda. Tenemos que identificar la velocidad inicial de ese objeto. ¿Cuál fue la velocidad inicial? Era de 16 metros sobre segundo. ¿Cuánto? De 16 metros sobre segundo. 16 metros sobre segundo. ¿Por qué 16 metros sobre segundo? Porque esa fue la velocidad que nos dio cuando dice que una pelota se le imparte una velocidad inicial de 16 metros sobre segundo. Muy bien. Si ustedes vuelven al ejercicio anterior, en el ejercicio 3.4 nos dice la pelota se le imparte una velocidad inicial de 16 metros sobre segundo en la parte más baja. De un plano inclinado 2 segundos más tarde sigue moviéndose sobre el plano con una velocidad de 4 segundos al cabo de 4 metros sobre segundo después de 2 segundos. En el ejercicio que estamos haciendo nos dice, en el problema 3.4, ¿cuál es el desplazamiento máximo desde la parte inferior? Por eso es que tomamos como velocidad inicial todavía los 16 metros sobre segundo. ¿Me entienden esta parte o no la comprenden? ¿Podría volver a repetirlo? Muy bien. El ejercicio aquí, el 3.5 nos dice, en el problema 3.4, recordemos, la pelotita venía subiendo con una velocidad inicial de 16. Al cabo de 2 segundos cambia a 4 metros sobre segundo. Entonces nos piden cuál es el desplazamiento, ya hablamos de eso, desde la parte inferior nos dice. Y en la parte inferior, ¿cuál había sido su velocidad inicial?
¿Cuál había sido su velocidad inicial? 16 metros sobre segundo. 16 metros sobre segundo. Entonces, tenemos que analizar el ejercicio. Esa parte donde nos dice desde la parte inferior es bien importante. Desde la parte inferior. O sea que tenemos que tomar en cuenta esa primera velocidad que llevaba la pelotita. Por eso es 16. ¿Sí? Si nos dijera, por ejemplo, encuentra el desplazamiento máximo desde los 2 primeros segundos, no vamos a colocar que 16 es nuestra velocidad inicial, ¿verdad? ¿Qué colocaríamos? ¿La velocidad de cuánto sería ahí? Entonces a eso se le sumarían los 4. No se le sumarían, sino que se haría con esa velocidad de los 4. Se haría con esa velocidad de los 4, porque no estaríamos tomando la orientación desde la parte inferior, sino desde los 2 primeros segundos. Entonces, por eso tenemos que analizar los ejercicios. Bueno, ¿todo el mundo le entiende esa parte? ¿Sí? ¿No? Díganme, hijos. Si usted no le entiende, le volvemos a explicar. Pero así me gusta que usted trabaje, que usted practique, porque si no practica no va a estar en nada. ¿Todos le entienden entonces? ¿Sí? Es decir, que cuando dice de la parte inferior o algo similar, tenemos que tomar la velocidad inicial del punto de partida. Exactamente, tomamos los datos del punto de partida. Si no me dicen desde la parte inicial, entonces ahí vamos a modificar un poco nuestros datos. Todo depende del razonamiento del ejercicio. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces ya analizamos qué va a pasar en el punto máximo. Generalmente en el punto máximo el móvil, el cuerpo, permanece detenido. ¿Y qué significa que se detiene? Que su velocidad es 0. Eso significa cuando se detiene. Entonces, Julio tomó esta fórmula. Es la fórmula, ¿qué fórmula es esa? Número 1, 2, 3 o 4. Fórmula 1, 2, 3 o 4. Esa fórmula que tomó su compañero. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué fórmula es? Ustedes ya las tienen enumeradas. ¿Aló? La tercera. La tercera, ¿verdad? Él escogió la tercera. ¿Por qué? Porque en la tercera lo que queremos es desplazamiento. No nos va a salir un XM, ¿verdad? Máximo. No, pero nosotros podemos utilizar esas variables de acuerdo a lo que nos pidan. Velocidad final menos velocidad inicial al cuadrado entre 2A. Todas estas velocidades van al cuadrado. Entonces, aquí nosotros tenemos velocidad final, que ya lo analizamos, ¿verdad? Va a ser de 0. Julio, si lo puede bajar un poquito. ¿Sí? Un poquito más, Julio. ¿No está Julio? Bueno, por mientras Julio ahí lo arregla, entonces tenemos 0, lo elevamos al cuadrado, ¿verdad? Todo número elevado o multiplicado por 0 va a ser 0. Menos, miren, menos 16 metros sobre segundo al cuadrado. Estas unidades no solamente se eleva al cuadrado la parte numérica, sino que también las variables. ¿Sí? Las variables. Ahí sería entonces, póngalo, Julio. Entonces ahí sería, miren, metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Luego multiplicamos la parte de abajo 2 veces aceleración, que sería 2 por 10, 2 por 2, 2 por 6, que serían 12. Metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. En la parte de abajo tengo metros sobre segundo al cuadrado. Volvemos a aplicar lo mismo, ¿verdad? Medios con medios y extremos con extremos. Segundo al cuadrado entonces se va a cancelar con lo segundo al cuadrado y me va a quedar la unidad. Ya lo puse, profe, no se ve. No, no se ve. Bueno, entonces,
¿Qué resultado les dio? Por mientras su compañero lo escribe ahí. Pues es 256 entre 12, que les tiene que dar 21.33. Ese es el desplazamiento máximo. O sea que la pelotita pues rodó una distancia considerable, ¿verdad? La siguiente pregunta que nos pide el ejercicio es ¿cuál fue su velocidad al cabo de 4 segundos? No vamos a decir que fue la de 4 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Ya sabemos por qué. Y entonces aplicamos la fórmula para encontrar la velocidad final. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial. Vuélvala a colocar, Julio. Velocidad inicial, que sería de lo que es 16, más la aceleración, la colocamos con el signo que nos da, negativo 6 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo que fue de 4. 16, solo lo bajamos porque no vamos a hacer nada con él, ya tenemos el dato. Más por menos da menos, 6 por 4, 24 metros sobre segundo. Y por lo tanto, pues resolvemos la resta aquí, ¿verdad? 16 menos 24 nos da negativo 8 metros sobre segundo. Esa sería la respuesta. Les pregunto, ¿por qué nos da negativo? Inicialmente, ¿hacia dónde se movía la pelotita? ¿Hacia dónde se movía? ¿Se movía hacia arriba o se movía hacia abajo? No se escucha bien, dicen. Les pregunto, ¿hacia dónde se movía la pelota? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Vamos, chicos. Ey, nos fuimos un momento. Hola. Nos fuimos un momento. Nos fuimos un momentito. Les preguntaba por qué creían que el signo de la velocidad nos daba negativo. Porque la velocidad Porque está moviendo. ¿Por qué? Aceleración, Está desacelera. Desaceleración no es cosa. Porque es una desaceleración, ¿verdad? Porque el movimiento es progresivo y si nosotros ponemos como un punto de referencia, si nosotros hablamos de que se movía hacia arriba, el movimiento va a ser contrario, ¿verdad? A lo que es la gravedad, va a ser opuesta. Por lo tanto, podríamos asegurar de que cuando ya tenga una velocidad cuando ya alcance esa velocidad al cabo de los 4 segundos, significa que el movimiento ya sería hacia abajo. La pelotita se vendría moviendo hacia abajo, ¿sí? Al cabo de esos 4 segundos, la pelotita ya se movería hacia abajo. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo azul? ¿Le entienden? ¿Sí? De momento sí. De momento sí. Bueno, Julio, muchísimas gracias, Julio. Después vamos a darle espacio ahí, Benjamín, para que nos presente el ejercicio porque voy a avanzar. Ya pasó media hora y solo hicimos 2 ejercicios. No, profe, yo ya lo corregí. ¿Ya lo corrigió? Ah, bueno. Sí. Entonces, vamos a presentar, vamos a analizar ejercicios. No voy a estar preguntando al azar, usted tiene que defender sus puntitos. Entonces, vamos a hacer aquí un ejercicio bonito, interesante. Vamos a hacer aquí el ejercicio. Nos dice, un leopardo se mueve con una aceleración constante. Desde que nos digan que un objeto, un móvil, un cuerpo, se mueve con una aceleración constante, ¿qué significa? Yo aquí voy a ir colocando una plequita a quien participe.
Necesitamos Re- apuntar. El uniforme acelerado. Es un informe acelerado. MRUA. MRUA, ¿quedaron por ahí? MRUA. Tranquilos. MRUA y movimiento uniformemente acelerado. Los que contestaron, escuché ahí a Dorian, escuché a Héctor, a Victoria. Ajá, muy bien. Entonces, vamos. Atentos, atentos. Yo también. Andrés ha estado participando. Ahora bien, entonces, analicemos. Si me dicen que fue una aceleración constante, estamos hablando de un MRUA. Y una de las características en MRUA es que la aceleración desde el inicio del movimiento hasta el final va a ser la misma. Una vez yo encuentre la aceleración, esa aceleración me va a ayudar a resolver todo lo demás, porque no va a cambiar. Entonces me dicen que ese leopardo se va moviendo, cubre una distancia de 70 metros entre dos puntos en 7 segundos. Miren, la velocidad inicial y un punto en la velocidad final cuando alcanza 15 metros sobre segundo. Esa fue su velocidad final. ¿En qué tiempo? En un tiempo de 7 segundos. En un tiempo de 7 segundos. Podríamos analizar el ejercicio y diríamos de que parte de cero, ¿verdad? ¿Sí? Parte de cero. Y la distancia que hay desde el punto que se comienza a mover hasta el punto final es de 70 metros. No nos dicen ni que el leopardo recorrió una distancia inicial de primero. No, solamente nos dice que hay una distancia de 70 metros entre ellos. Entonces, me piden qué rapidez tenía en el primero. Si me están pidiendo qué rapidez tenía en el primero, ¿qué me está pidiendo el ejercicio? Velocidad inicial. Velocidad inicial. Muy bien, nos están pidiendo la velocidad inicial. La velocidad que tenía en el primero. ¿En el primer qué? En el primer tiempo. ¿Qué me están preguntando? La velocidad inicial. ¿Alguien no le entiende a este razonamiento? ¿Todo el mundo le entiende? Muy bien, la siguiente nos pide cuál es la aceleración. ¿Cómo vamos a escoger qué parte es la que vamos a resolver primero? Bueno, eso depende de los datos que me da el ejercicio. ¿Qué datos me da el ejercicio? Vamos a ver por ahí quién me ayuda. Tiempo, Yo lo voy a ir colocando. distancia, Distancia. Muy bien, vamos a ver. Tiempo y distancia. Nos dan el tiempo. ¿Qué tiempo? Me dan un tiempo de 7 segundos. 7 segundos. Muy bien. ¿Qué más nos dan? distancia, De 70 metros. Muy bien, me dan una distancia y esa distancia es de 70 metros. 70 metros. Y la rapidez también. Ajá, me dan una rapidez. Sí. ¿Y qué rapidez 15. me dan? El segundo punto. La del segundo punto, muy bien, Sí. ¿cómo andan? 15 metros. Y si me dicen la rapidez del segundo punto, ¿a qué velocidad se están refiriendo? A la final. Velocidad final. Velocidad final. Al final, sí. Velocidad final. Velocidad final. La velocidad final ya la tenemos. Es la velocidad de 15 metros. 15 metros sobre segundo. Muy bien. Ajá, tenemos todo eso y pues no tenemos la aceleración y nos piden encontrar la velocidad inicial. Tampoco tenemos la aceleración. Por mientras ustedes piensan un poquito, yo voy a colocar las fórmulas para que las tengamos aquí a mano. ¿Cuáles son las fórmulas que Profe. podemos utilizar? Dígame. ¿cuál es la necesidad de poner, digamos un ejemplo, 7.00? Si de todos modos siempre lo va a tomar, los ceros no cuentan. Porque cuando nosotros hablamos de 7.00, no, estoy hablando que no hay hay precisión en esa unidad. ¿Se recuerda cuando vimos la notación científica y las cifras significativas? Bueno, esas unidades que están de más pueden ser inciertas. En cambio, si yo escribo 7.00, estoy hablando de una unidad exacta. ¿Sí? Muy bien. Bueno, no tenemos aceleración y tampoco tenemos velocidad inicial. Y el ejercicio nos pide la velocidad que tenía
en el primer tiempo, o sea, la velocidad inicial, ¿qué fórmula puedo utilizar con los datos que tenemos para encontrar velocidad inicial si no tengo la aceleración? Está fácil. La cuarta. Excelente. La cuarta, ¿Quién dijo la la fórmula. cuarta? ¿Quién dijo la cuarta? Obed. 3 y 4, miren. Tengo la fórmula 1, la fórmula 2, la fórmula 3 y la fórmula 4. Podemos utilizar la fórmula 4. Exacto. Ya tenemos identificada qué fórmula voy a utilizar. ¿Por qué voy a utilizar esta? Porque esta fórmula yo puedo despejar mi variable de la velocidad inicial. Tengo el tiempo, porque me dicen que el intervalo de tiempo fue de 7 segundos y no hay ninguna fórmula, perdón, no hay ninguna variable que diga aceleración, ¿verdad? No la necesito. Este es el desplazamiento sin tener aceleración. Entonces no tengo aceleración, puedo aplicar esta fórmula. Desplazamiento final menos desplazamiento inicial. Aquí no había ningún desplazamiento inicial. Partía de cero el objeto y hay una distancia, nos dice, entre ambos de 70 metros. Por lo tanto, esta es la fórmula que yo voy a utilizar. Muy bien, despéjenme por favor la fórmula y me dan el despeje. No sé si es correcto, pero aplicando eso que había visto antes, me dio 2x menos velocidad final entre t igual a velocidad. Muy bien. Tenemos aquí, lo primero que yo voy a quitar es ese 2 que está dividiendo, ¿verdad? Va a pasar al otro lado a multiplicar y me va a quedar 2x. Esa 2x va a ser igual a la velocidad final, miren, más la velocidad inicial por el tiempo. ¿El tiempo qué está haciendo? Está multiplicando, pasa a dividir. Multiplicando, pasa a dividir. Entonces me va a quedar 2x entre t y quitamos esos paréntesis. Cuando yo paso ese tiempo a dividir al otro lado, se quitan esos paréntesis. ¿Y qué está haciendo ahora velocidad final? Sumando, pasa a restar. Sumando va a pasar a restar. Eso ustedes ya lo hacen correcto, no hay necesidad. Ahora, 2x, ¿cuánto fue el desplazamiento? 70 metros, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo? En un tiempo de 7 segundos. Menos la velocidad final. ¿De cuánto fue la velocidad final? Al cabo de los 7 segundos. ¿Cuánto? 15 metros sobre 15. 15, ¿verdad? 15 metros sobre segundo. Eso va a ser igual a mi velocidad inicial. 2 por 7 son 14, 140, ¿verdad? Y 140 entre 7. 140 entre 7. 20. 20, muy bien. Miren, metro no tenemos con qué cancelarla. Segundo tampoco, entonces se dejan expresadas. Menos 15 metros sobre segundo. Eso va a ser igual a mi velocidad inicial. Por lo tanto, vamos a seguir aquí. Velocidad inicial va a ser 20 menos 15. 5. Serían 5 metros sobre segundos. 5 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad. 5 metros sobre segundo al cuadrado. 5 metros sobre segundo al cuadrado. No, recuerden que la velocidad se mide en metros nada más. Solo la aceleración es al cuadrado. La aceleración es al cuadrado. La velocidad inicial que estamos sacando no. Esa es metros sobre segundo. ¿Por qué no podemos convertir estos metros sobre segundo al cuadrado? Porque aquí se están restando. Y recuerden, si yo tengo 2 manzanas, una manzana más otra manzana, ¿cuántas manzanas me van a dar? 2, ¿verdad? Bueno, 2. Entonces con estos, cuando yo tengo unidades en suma, en resta, lo único que yo voy a hacer es trabajar con la parte numérica y las variables quedan igual, no las puedo elevar al cuadrado porque no están multiplicándose, ¿sí? Tampoco las puedo cancelar porque no están dividiéndose. Cuando se dividen y se repiten es cuando se cancelan. ¿Preguntas? ¿Preguntas?
Muy bien, entonces ahora vamos a sacar el siguiente dato. Ya tenemos la velocidad inicial. ¿Qué me pide el ejercicio ahora? Aceleración. Muy bien, la aceleración. ¿Con qué fórmula encuentro la aceleración? ¿La podría sacar con la segunda o con la La primera? segunda. Puede ser que con la es más segunda o puede ser también con la tercera, ¿verdad? Vamos a sacarla, ¿con cuál la sacamos? Con la segunda. Con la segunda. Con la segunda. Más fácil. La más fácil, que sería la segunda. Velocidad final menos la velocidad inicial entre lo que es el tiempo va a ser igual a mi aceleración. Velocidad final teníamos que eran 15 metros sobre segundo menos la velocidad inicial, que nos dio de cuánto. 5 metros sobre segundo. 5 metros sobre segundo. Entre el tiempo miren, fue 7 segundos porque no cambió, ese fue el trayecto. Entonces, ahí, como ya el 5 es negativo, no. Pensaba que tenía que poner en frente. 15 menos 5, 10, ¿verdad? 10 metros sobre segundo entre 7 segundos. Hacemos aquí, miren lo que es las partecitas de nuestra de lo que les habíamos comentado, de los extremos con los extremos. Miren, y entonces se va a multiplicar m por 1, que me va a dar m sobre, ahora vamos con los medios con un medio, segundo por segundo, segundo cuadrado. 10 entre 7, 10 entre 7, 1.42. Esa sería la respuesta. Muy bien, ¿preguntas con respecto a este ejercicio? Las dos cifras después del punto se pueden redondear o afectar el resultado. Sí, ahí lo que va a depender es de cuántas unidades después del punto decimal o cuántas unidades significativas le pide el ejercicio. Generalmente siempre vamos a trabajar con 2 cifras significativas después del punto decimal. Muy bien, ¿preguntas? Copien por favor el ejercicio. ¿Cuántos minutos tenemos? Tenemos todavía 15, ¿verdad? Podemos hacernos todavía otro. Profe, después podría poner la diapositiva anterior porque estaba prestando atención, entonces después lo voy a copiar. La anterior, esa. Muy bien, chicos. Ya. Vamos con otro. Todos estos ejercicios me los van a mandar resueltos. ¿Sí? Me los van a enviar resueltos. Voy a ponerle un pausa. Bueno, vamos a ver ahí. Tenemos entonces el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio nos dice que un motociclista que viaja al este cruza una pequeña ciudad del Progreso y acelera apenas pasa un letrero que marca el límite de la ciudad. Su aceleración es constante. ¿Qué significa que su aceleración es constante? Que es MRUA. MRUA. ¿Y cómo fue su velocidad en todo el trayecto? Según esto. ¿Cuál no fue el valor? Fue constante y uniforme. Muy bien, que fue constante, ¿verdad? Entonces aquí colocamos
los datos. Vamos a ver qué tal me funciona trabajando aquí, jóvenes. Miren que estoy probando trabajar con esto, creo que no va a funcionar, pero bueno, vamos a ver entonces. Vamos a trabajar entonces con nuestros datos, los vamos a ir ingresando. Me van a ir diciendo los datos porque no se puede aquí con... Vamos a ir trabajando con los datos. Me dicen entonces qué datos me da el ejercicio. Me dan primero una aceleración, ¿verdad? ¿De cuánto fue esa aceleración? De 4 metros sobre segundo al cuadrado. 4 metros sobre segundo, 4 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Muy bien, ¿qué más nos dan? Su aceleración fue constante en un tiempo, dice. En un tiempo cero está a 5 metros al este del letrero. ¿Qué datos entonces nos da más el ejercicio? Distancia. Nos dan una distancia. Muy bien, ¿y qué distancia nos dan? ¿Distancia final o una distancia final o inicial? Nos da una distancia inicial. La distancia inicial. ¿Por qué? Porque nos dice tiempo igual a 0. Significa que ese motociclista ya se estaba moviendo. No sabemos con qué velocidad, pero ya se estaba moviendo. Y se estaba moviendo porque en el tiempo 0, ¿cuánto tiempo había recorrido ya? Uh-huh. 5 metros. 5 metros, muy bien. Muy bien. Y nos dice que se estaba moviendo, ¿sí? Se estaba moviendo 15 metros sobre segundo. Les pregunto, ¿qué velocidad es esta? ¿Velocidad final o la velocidad inicial? Inicial. Era la velocidad inicial, ¿verdad? Nos están dando el ejercicio una velocidad inicial. Su aceleración era de 4, en un tiempo de 0 ya había avanzado 5 metros y me dice que se estaba moviendo con 15 metros sobre segundo. Esa era la velocidad inicial. Nos pide el ejercicio. Calcule su posición y velocidad en un tiempo de 2 segundos. Vamos a escribir entonces un tiempo ahora igual a ¿qué? A 2. A 2 segundos. En un tiempo de 2 segundos, miren, en un tiempo de 2 segundos, yo voy a calcular mi velocidad y mi posición. Y si me están pidiendo velocidad y posición, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Velocidad qué? ¿Inicial o velocidad final? Velocidad final. Velocidad final. Muy bien. ¿Y qué más me están pidiendo? La posición también. La posición, ¿verdad? Y la posición, como estamos hablando del movimiento en un eje X, va a ser esa la variable X. X es lo que vamos a encontrar. Muy bien. Ideas para resolver el ejercicio. Primero, lo más fácil. ¿Cómo encuentro la velocidad? ¿Cómo encuentro? ¿Con qué fórmula encuentro la velocidad final? Con la segunda. La velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad final igual a la velocidad inicial. Igual a la velocidad inicial. Más aceleración. Más la aceleración por el tiempo. ¿Podemos aplicar esa fórmula? Sí, ¿verdad? Muy bien, la aplicamos entonces. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que fue de 15 metros sobre segundo. 15 metros sobre segundo. Ajá, más la aceleración. ¿De cuánto fue esa aceleración? 4 metros sobre 4 metros sobre segundo al cuadrado. 4 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por quién? Por el tiempo. ¿De cuánto fue el tiempo que notan? Un segundo. ¿Un segundo? No. ¿Un tiempo de cuánto? 2, ¿verdad? 2 segundos. Entonces miren, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a resolver esto y ustedes me van a dar el resultado. ¿Cuánto entonces sería la velocidad final? 15 metros, pues solamente lo copiamos, ¿verdad? 15 metros sobre segundo.
4 por 2. 8 metros sobre segundo. 8 metros sobre segundo, ya sabemos, este segundo está 2 veces, este una vez, entonces lo cancelamos, ¿verdad? Uno de estos segundos se va a cancelar, me quedan metros sobre segundo. Muy bien, ¿cuánto entonces sería ahí? 23 metros sobre segundo. Velocidad final 23. sería de 23 metros sobre segundo. 23 metros sobre segundo. Repito, esta era la velocidad al cabo de 2 segundos. Ya encontramos. Ahora me piden calcular la posición. ¿Con qué fórmula voy a encontrar la posición? La fórmula, Profe, la la posición primera, es- la segunda o la tercera. Perdón, una pregunta. La posición es distancia. Sí, exacto. Posición es distancia. Cuando nos digan posición es distancia. Entonces, ¿cuál distancia vamos a encontrar? ¿Con qué fórmula? La distancia que vamos a encontrar es la distancia que tenía el motociclista al cabo de 2 segundos cuando su velocidad era de 23 metros sobre segundo. Eso es lo que vamos a encontrar. La ¿Se puede usar la- distancia que había recorrido el motociclista con la velocidad de 23 metros sobre segundo en un tiempo de 2 segundos, tomando en consideración todo lo demás, ¿verdad? Todos los datos que me da el ejercicio. ¿Qué fórmula puedo aplicar? La cuarta. La Ahí se puede usar cuarta. la cuarta. Ajá, dicen por ahí la cuarta. ¿Cómo dice la cuarta? Dice X menos distancia inicial igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2 por tiempo. Ujú, muy bien, podríamos aplicar esa. Yo les sugiero, la pueden comprobar. Yo sugiero la primera. Entonces, X es igual a 1 medio de A por el tiempo al cuadrado, ¿verdad? Más velocidad inicial por el tiempo, más, aunque se puede hacer con la que su compañero Benjamín dijo, más X inicial, miren. Con esta fórmula, la pueden comprobar, si la comprueban sería mejor, lo que pasa es que estoy sobre el tiempo ya. Miren, con esa es la que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos la aceleración, tenemos el tiempo. ¿En el tiempo cuál? En el tiempo de 2 segundos. Más la velocidad inicial, que fue de 15, por el tiempo de nuevo de 2 segundos, más el desplazamiento inicial que ya había tenido, que era de 5 metros. Profe, Vamos. pero se podría usar también la que dijo. Sí, lo vamos a comprobar con el siguiente paso. Profe, y ese X, esa velocidad inicial ahí va. Velocidad inicial por el tiempo. Ah, que aquí solo está hasta velocidad inicial por tiempo y ahí tenemos. Más X sub 0, que es el desplazamiento inicial. Agréguenselo si no iba, aunque creo que sí. Ah, sí, es cierto, no se las coloqué. X es igual a 1 medio de aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más X sub 0, que es el desplazamiento inicial. Entonces la completan. Vamos entonces con la aceleración. ¿De cuánto fue esa aceleración? Vamos. Los que no le entienden, a opinar más. 4 metros sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Más velocidad inicial, que era ¿de cuánto era la velocidad inicial? De 15, ¿verdad? Metros sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo. ¿Qué tiempo voy a colocar ahí, hijos? 2 segundos, ¿verdad? Ya yéndome a cualquier ejercicio, yo siempre voy a colocar, para aplicar esta fórmula, el tiempo en el que me están pidiendo la velocidad final en ese punto. Porque si yo no agrego el tiempo adecuado, me va a salir otro dato equivocado. Más desplazamiento inicial. ¿De cuánto fue el desplazamiento inicial? 5 metros. Pregunto, ¿alguien no le va entendiendo? ¿Todo el mundo le va entendiendo lo que voy haciendo acá? Pregunto, ¿todo el mundo le va entendiendo lo que voy haciendo acá? Hola, ¿se fueron o ahí están? ¿Chicos? Profe, ahí el tiempo no está al lado.
El tiempo es de 2 segundos, sí, nos dice. Está a 5 metros al este del letrero moviéndose con una velocidad de 15 metros sobre segundo. Calcule su posición y velocidad en tiempo de 2 segundos. Recuerden que nosotros... Recuerden que nosotros ya sacamos la velocidad, ¿verdad? La velocidad de 23 metros sobre segundo, pero esta velocidad nosotros no la necesitamos en esta fórmula, porque aquí por lo que me están pidiendo es por la velocidad inicial, no por la velocidad final. ¿Sí? Muy bien. ¿Preguntillas ahí? ¿No? Profe. Ajá. Me falta aquí el tiempo, creo que eso era lo que decía su compañero. Tiempo al cuadrado. Eso. Que lleva elevado. Exacto. Muy bien. Ahora, muñecos, vamos a sacar el resultado. Eso es lo último que vamos a hacer para irnos. X entonces será igual. Profe, y el otro 2, entonces ahí ya los otros 2 segundos. ¿Cómo? Ahí hay otros 2 segundos después de velocidad inicial. Ah, sí, pero este tiempo no es elevado al cuadrado. Recuerde que la fórmula es un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Este 2 se mira grande, pero es elevado al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo. Este tiempo de la velocidad inicial no va al cuadrado. Más el desplazamiento inicial. El motorista ya se había desplazado 5 metros. Muy bien, 4 por 2 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿16? ¿Seguros? Bueno, voy a confiar en ustedes. 16. Si ustedes se fijan, segundo al cuadrado aquí está dividiendo y el otro está multiplicando, por lo tanto se cancelan, ¿verdad? Estos aquí se van a cancelar. Voy a ver si puedo ingresar aquí la pluma para que los vayamos cancelando. Aquí, miren. Estos se van a cancelar. Se van a cancelar. Se van a cancelar. Y entonces se me queda solamente metros. Medio. Más, ¿cuánto es 15 metros por segundo? Por 2. 15 por 2, ¿cuánto es? 30, ¿verdad? Segundo acá está multiplicando, el otro está dividiendo, miren. Más el tiempo, el desplazamiento inicial que fue de 5 metros. ¿Cuánto es la mitad de... Lo estoy haciendo por partecita. ¿Cuánto es la mitad de 16? 8. 8 más 30 más 5, ¿cuánto es? 40 y... Voy. 8. ¿Cuánto es? 43. Miren, esa fue entonces. Ese fue el desplazamiento al cabo de esos 2 segundos. El desplazamiento total al cabo de esos 2 segundos. ¿Preguntas? Profe, ¿cómo hicieron para sacar esos 16 metros? 4 por 2 elevado al cuadrado, 4 por 4, 16. Y luego un medio de 16 es 8. Segundo al cuadrado se cancela con segundo al cuadrado, por eso aquí me quedan metros. Luego vamos aquí, lo voy a seguir cancelando para que ustedes vean. Este segundo está dividiendo y este está multiplicando, entonces se cancelan. 15 por 2, 30. Más 5. Luego todo lo tenemos en términos de metro y lo sumamos. Y me da la cantidad de 43. Ya nos pasamos 5 minutos. Ahora, vamos a ver aquí, dice, ¿dónde está el motociclista cuando su velocidad es de 25 metros sobre segundo? ¿Qué ideas tienen para resolver esa parte? Y nos vamos. Creo que hay que sacar distancia, solo que con una velocidad de 25. Exactamente, vamos a sacar la distancia con una velocidad de 25. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a establecer lo que dijo su compañero. Vamos a hacer lo que dijo su compañero, vamos. Vamos a ver aquí, nos están pidiendo el ejercicio, nos pide dónde está el motociclista cuando su velocidad es de 25 metros sobre segundo. ¿Qué fórmula creen ustedes que podemos aplicar para resolver esta parte?
¿Qué fórmula? ¿Fórmula 1, fórmula 2 o fórmula 3? Se podría con la 1 y con la 4. Con la 1 y con la 4, ¿verdad? Muy bien, vamos a probar la que nos había dicho su compañero inicialmente. Sí, con la 4. Sí, con la 4, excelente. No la hice con la 4, es lo mismo. Sí, 4 sería x menos x inicial, va a ser igual, aquí quiero que probemos algo, va a ser igual a velocidad final más velocidad inicial entre 2, ¿verdad? ¿Sí? Hola. Ya se fueron. Solo este hacemos y nos vamos. Entre Por el 2, tiempo. Entre 2 por el tiempo. Esa sería la fórmula. Miren, ¿para qué vamos a despejar ahí? Para el desplazamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos va a quedar en esta parte? En esta parte nos queda pues lo mismo, ¿verdad? Nos quedaría esta parte que sería velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? Más o menos. Más o menos. Más desplazamiento inicial. Muy bien, ¿cuál es la pregunta ahí del millón? ¿Cuáles las velocidades que voy a utilizar? ¿Qué velocidades van a utilizar ustedes ahí? Lo voy a colocar acá. Sería 15 y 20. Bueno, chicos, creo que ahí nos vamos a quedar porque ya es muy tarde.